Gracias a Dios por estas alabanzas, por este momento de oración que hemos tenido. Voy a pedirles por favor que abran sus Biblias en el libro de Proverbios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los Proverbios, por favor, hermanos. Estamos estudiando el libro de Proverbios los días miércoles con el propósito de extraer enseñanzas prácticas para la vida cotidiana. Y bueno, el tema que vamos a estudiar, hermanos, el día de hoy es un tema interesante. Cada semana espero que los temas que hemos venido estudiando estén siendo de bendición. Consejos para la vida diaria se llama la serie, y particularmente el día de hoy, hermanos, el tema se llama Dios es el creador y sustentador de todo. Dios es el creador y sustentador de todo. Vamos a leer el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 19 y 20. Proverbios, capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Ok? Bien. Dice así la palabra de Dios. Proverbios, capítulo 3, versículos 19 y 20. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Otra vez, dice la palabra de Dios. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Yo creo, hermanos, que una de las preguntas que más se ha planteado el ser humano a través del tiempo es esta precisamente. ¿Cuál es el origen de todo? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Cuál es el origen de los planetas? ¿Quién los creó? ¿De dónde salió? Y para ello, hermanos, es importante que nosotros no dejemos de considerar dos fuentes importantes. Insisto, yo creo que una de las preguntas más grandes que el ser humano se ha planteado es ¿de dónde surgió todo? ¿Cómo se originó todo? ¿Cómo surge el universo? ¿Cómo surgen los planetas? ¿Cómo surgen las estrellas? Y hay dos fuentes muy importantes, hermanos, para poder conocer esta. Y la primera fuente, pues es la ciencia, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que dice la ciencia. Hay muchas teorías, hermanos, científicas que pretenden explicarnos cuál es el origen de todo. Punto número 1, ¿qué dice la ciencia? Hay muchas teorías, pero quiero hablar únicamente de 3 y no me voy a pasar mucho tiempo en explicarlo porque no es la idea, pero sí quiero considerar. Y la primera teoría que dice la ciencia es la teoría del Big Bang. Es decir, el Big Bang dice, ¿verdad?, que en algún momento en el tiempo, aproximadamente hace unos 15,000 millones de años, dice la teoría del Big Bang, entre 12,000 y 15,000 millones de años, ¿verdad?, hubo una gran explosión y de allí surge todo, ¿verdad? Surgen los planetas, surgen las estrellas, surge el universo, por supuesto la Tierra, y se crea la vida. Una segunda teoría que también es conocida, aceptada, insisto, por el mundo científico, es la teoría de la colisión. Esta teoría dice que hace igual cientos de millones de años, dos masas, ¿verdad?, se encontraron a una velocidad impresionante, casi a la velocidad de la luz, chocaron y que ese choque generó, ¿verdad?, o trajo a la existencia el universo. Bueno, una tercera teoría conocida, aceptada por una buena parte del mundo científico, se llama la teoría de la hipótesis nebular, que es más o menos semejante a la anterior, ¿verdad? En algún momento del tiempo, esta teoría va un poquito más corto, mientras que el Big Bang habla de 12,000 o 15,000 millones de años. Esta última teoría habla únicamente de 4,600, pero aún así son muchos millones de años, ¿verdad? Dice que en algún momento, en un punto del tiempo, hubo una gran explosión y eso igual que la teoría del Big Bang, igual que la teoría de la colisión, eso trajo a la existencia el universo, las estrellas, los planetas y todo lo que nosotros podemos conocer el día de hoy.
Sin embargo, lo que nadie puede explicar en cada una de esas teorías, y subrayo teorías porque ninguna es comprobable, ¿verdad? No puede realmente determinarse con precisión. La primera teoría, que habla por ejemplo de 15,000 millones de años, pues habla de un tiempo, ¿verdad?, realmente que no es manejable por ningún ser humano. Pero a pesar de eso, más allá de ese tiempo, nadie puede explicar cómo de una gran explosión en algún momento, ¿verdad?, se forma el sistema solar. En ese sistema solar se forman los planetas. En esos planetas hay uno colocado a una distancia específica, ¿verdad?, del Sol, y cómo allí se genera la vida. Y aunque hay muchas teorías, entre ellas la teoría de Carlos Darwin o algunas otras teorías, ¿verdad?, tratan de explicar a lo que el hombre le parece que pudo haber sido, ¿verdad? La más conocida, aceptada, enseñada incluso para aquellos que tuvimos la oportunidad de estudiar, pues es la teoría de la evolución. Pero a pesar de que esa teoría es muy aceptada o fue muy aceptada hasta hace algunos años a nivel mundial, nadie puede decir con precisión cómo es que en ese proceso surge el ser humano, cómo es que surge con esa inteligencia, el funcionamiento del cuerpo, del cerebro, de los ojos, de la vista, de las manos, la conciencia, ¿verdad? Nadie puede responder en ninguna de estas teorías qué originó esta gran colisión, qué originó esta gran explosión, quién estuvo detrás de todo aquello que fue poniendo orden o una especie de orden para que pudiera ocurrir la vida. Y por eso es que a través de los años siguen levantándose científicos que están tratando de explicar con nuevas teorías o aprovechando las anteriores para decir sí, efectivamente el mundo se originó a través de esto. Bueno, eso es lo que comúnmente nosotros conocemos y sabemos. Pero ¿qué dice la Biblia? Nosotros como cristianos estamos aquí para ver lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia en el libro de Proverbios es que Jehová con sabiduría fundó la tierra y que afirmó los cielos con inteligencia y que con su ciencia los abismos fueron divididos y que gracias a eso, ¿verdad?, a esa sabiduría y esa ciencia brotaron las aguas, dejó caer la lluvia, se formaron las nubes, etcétera, etcétera. ¿Qué significa esto, hermanos? Vamos a estar viendo algunos pasajes de la Biblia. Acompáñenme al libro de Hebreos capítulo 1, versículo 2. Primero que nada, la Biblia dice que todo lo que nosotros vemos, lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos en este planeta llamado Tierra, todo lo que el ser humano ha logrado descubrir en el universo, tuvo un originador, y ese originador es Dios. Tuvo un creador, y ese creador es Dios. La Biblia dice que Él lo hizo con sabiduría. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 1 en el Nuevo Testamento. Hay un libro llamado Hebreos. En el capítulo 1, versículo 2, hay un complemento perfecto para el de Proverbios que acabamos de leer. Dice el versículo 2: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo, ¿qué dice? El universo. A ver, llamo su atención al frente. Dice Proverbios, con sabiduría el Señor fundó la tierra. Los científicos que aceptan cualquiera de las tres teorías o cualquiera otra, porque hay muchas más, ¿verdad?, no son todos. Hay muchos científicos y cada vez surgen más hombres de ciencia. Esto es más importante. En la medida en la que se inventan más aparatos, en que la tecnología avanza, en que se descubre cómo funciona el universo, cada vez son más científicos los que dicen lo siguiente: este universo funciona con tal orden, tal armonía, tal precisión, tal perfección, que sale de la lógica humana el creer que una simple explosión que ocurrió hace 15,000 millones de años pudo haber traído a la existencia algo tan perfecto como es el universo. Muchas veces los cristianos somos calificados de tontos, de torpes. Ya te lavaron el cerebro. ¿Cómo es posible que tú estudiaste, tú eres joven, tú eres adulto, eres muy inteligente? ¿Cómo te has dejado engañar?
Los hombres de ciencia, hermanos, voy a decir algo con mucho respeto y espero no ofender a nadie. Los hombres de ciencia, me parece que por lo menos en cuestión de conocimiento intelectual, por lo menos a mí me supera. Y muy probablemente a todos los que estamos aquí. Y eso me gusta, porque si un hombre que ha logrado alcanzar un nivel de conocimiento tan elevado es capaz hoy en día de decir con su inteligencia, es ilógico creer que una simple explosión trajo a la existencia este universo tan bello, tan perfecto, tan puntual, entonces eso me hace pensar a mí, me hace recordar a mí que la palabra de Dios dice que hay un Dios que con sabiduría, esto es algo muy importante, que con sabiduría, según el libro de Proverbios, fundó la tierra. Hay muchos aparatos que el hombre ha logrado crear. Telescopios, hermanos, que alcanzan distancias inimaginables. Miles de kilómetros. Incluso se habla de años luz. Una distancia que el hombre con el simple ojo no podría ser capaz de alcanzar a ver, pero que hoy el ser humano puede ver, que ha tomado fotografías, que se pueden consultar, hermanos. Y el ser humano dice, alguien con una sabiduría extrema hace que esto, ojo, hizo que esto no solamente viniera a la existencia, sino que está en un movimiento tan constante y perfecto que solamente, fíjense, aceptando, no dicen creyendo, solamente aceptando que hay una inteligencia que lo está haciendo funcionar, es que puede ocurrir. Esa inteligencia tiene un nombre, es Dios. Dice la Biblia, con sabiduría, Dios. Así que cuando alguien me dice, es que tú eres un tonto porque tú crees en la Biblia, eres un tonto porque tú crees en Dios, ¿sabes una cosa? Se necesita más fe para creer que una explosión trajo algo que para creer que Dios lo hizo. ¿Sí me explico? Se necesita más fe para eso. Es más lógico creer, es que es ilógico lo que tú crees, no, es ilógico lo que crees tú. Porque lo que yo creo es que hay un ser todopoderoso que es Dios, que es sabio, que mantiene todo eso. Y no solamente porque Proverbios habla de la tierra, pero Hebreos habla del universo. Ahora, sin el afán de profundizar demasiado, porque no es el propósito, pero tampoco puedo dejar pasarlo. Hebreos dice que por quien asimismo hizo el universo. Esa palabra universo, hermanos, es una palabra que va más allá del simple hecho de las estrellas o de los planetas. Esta palabra en griego da la idea de que Dios creó sí el universo, pero al crear el universo estableció los tiempos. Estableció los tiempos, estableció las edades. Es decir, este mundo tiene un principio, tuvo un principio, pero también tendrá una duración, un fin. Va de nuevo, Dios crea la tierra, crea todo el universo. Pero esa palabra que se traduce universo en hebreos no solamente da la idea de la existencia de todo, sino que en medio de ese todo, Dios estableció las edades, estableció los tiempos, para que así como el universo el mundo tuvo un principio y por consecuencia el universo va a tener un final. Así que no nos desesperemos, hermanos, no nos desesperemos. A veces decimos, bueno, ¿dónde está Dios en medio del hambre, en medio de la guerra, en medio del caos, en medio de la necesidad, en medio del engaño, en medio del hurto, en medio de todo? ¿Por qué ya no se acaba todo? Bueno, porque Dios ha establecido tiempos. Y como hijos de Dios, aquellos que hemos creído en Él, más allá de aprender a desesperarnos, debemos de aprender a crecer en Él, a conocerlo a Él más a través del estudio de su palabra. Muchos de nosotros, ¿verdad? A mí me llama la atención ir a veces en el metro o en la combi y ver jovencitos, ver señoritas, ver personas que van leyendo libros así de gruesos.
novelas románticas, historias y libros de todo tipo, lo cual no digo que esté mal, no está mal. A lo que me refiero es como muchas veces una persona, incluso cristianos, somos capaces de leer grandes libros, pero no somos capaces de leer la Biblia. Tal vez se deba a que el cerebro humano está más hecho para aprender a través de lo visual, de manera conjunta con lo auditivo y con lo que y cuando uno abre la Biblia, a lo mejor de repente uno ve mucho texto. Pero Dios, hermanos, Dios nos ha dado un cerebro con una imaginación tan grande como para ser capaces de que en la medida en la que nosotros vamos leyendo su palabra, nuestra imaginación nos haga construir esas imágenes en nuestra mente que nos lleven a determinar lo maravilloso que es Dios. ¿Por qué el saber que Dios es el creador y sustentador de todo, hermanos, es un consejo para la vida diaria? Porque cuando yo voy en la calle y salgo, por ejemplo, en lugar de quejarme de que está lloviendo, de que está haciendo frío, de que está granizando, de que ya se encharcó, de que ya tembló, de que ya de que hace mucho calor, esto es lo que debe de traer a mi memoria es: Señor, gracias porque tú estás enviando esta lluvia. Porque este calor tiene un propósito: alimentar la vida de las plantas, crear la fotosíntesis, darme vitamina D a mi cuerpo. Sin el calor del sol, hermanos, nos moriríamos porque no tendríamos vitamina D en nuestro cuerpo. Le hace falta a nuestra piel, a nuestro cabello. Sin la lluvia, las plantas, la tierra no se refrescaría. Sin el aire nos moriríamos, no podríamos respirar. Si no hubiera el día y la noche, no podríamos descansar, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Aun cuando tiembla, ¿verdad? Y tenemos miedo, Señor, gracias porque aún este movimiento nos hace ver lo vulnerables que somos. Y en la vida diaria yo voy recordando que detrás de todo aquello que yo alcanzo a ver y lo que no veo también, lo que puedo comprender y lo que no comprendo también, hay un creador que con sabiduría lo fundó, lo hizo y que estableció el tiempo. Pero no solamente Dios estableció el tiempo, hermanos, para su creación, lo estableció también para mi vida. Dice la Biblia, yo tengo 56, estoy por cumplir 57. Me veo como de 70, de 80, ¿verdad? Pero pues eso ya es otra cosa. Hermanos, Dios sabe, yo no sé cuándo me voy a morir, pero Dios ya estableció un tiempo. ¿Saben cuándo Dios estableció el tiempo de mi muerte? Antes de que yo naciera. Dice la Biblia en el libro de Salmos que aún estaba yo en el vientre de mi madre y ella había determinado mis días. Dios es el creador y sustentador de todo. Así que ¿para qué me preocupo cuándo me voy a morir, hermanos? Dios lo sabe. Y es ahora, y yo voy a llegar puntual a esa cita. Y en tanto yo llegue puntual a esa cita, ¿cómo tengo que vivir, hermanos? Disfrutando la creación de Dios. Dios entonces, hermanos, Dios entonces es sustentador. Es sustentador de todo. ¿Qué significa eso? A ver, para que yo entienda que Dios es sustentador del universo, vamos a Job, capítulo 26. Como son muchos pasajes de la Biblia, hermanos, tengo duda de si leerlos todos yo, pero voy a dar tiempo suficiente porque sí me gustaría que los fuéramos leyendo, si es posible, la gran mayoría. Entonces, la palabra de Dios dice, el hombre de ciencia dice, esto vino de una explosión hace 15.600 millones de años, o hace 15.000 millones de años. En el mejor de los casos, hace 4.500 millones de años. ¿Cómo se formó? ¿Cómo se originó? ¿Cómo hubo un orden? No lo sabemos. Pero la Biblia dice que Dios con sabiduría lo hizo. Aún hoy en día muchos, cada vez un mayor número de hombres de ciencia dicen, tenemos que aceptar que alguien, una inteligencia mayor, lo creó porque es ilógico aceptar que esto surgió de la nada. Es ilógico. Decía yo también que más allá de ser tontos los cristianos, somos personas de fe. Y que más allá de ser ilógicos, es más ilógico creer lo que no tiene una explicación que lo que Dios dice en su palabra.
Ahora, Dios no solamente creó y abandonó, Dios creó y mantiene en funcionamiento. Dice Job capítulo 26, versículo 7, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra, ¿qué dice? Sobre nada. Se me olvidó traer algo, hermanos, dejé todo. Pero, hermanos, ¿qué pasaría si este control lo suelto? ¿Se queda aquí flotando? No lo voy a soltar porque me lo van a cobrar, ¿verdad? Pero se cae. Hay fuerzas, hay leyes que hacen que esto no se quede aquí flotando, sino que caiga. Porque, hermanos, ¿qué sostiene la tierra ahora que el hombre ha logrado salir al espacio? ¿Qué la sostiene? ¿Por qué no se cae? Las fuerzas gravitacionales que hay, hermanos, deberían, o las leyes que el hombre ha descubierto, nos dicen que debería de caerse, que debería de salir de su órbita, pero no, allí está. Dice Job que Dios extiende el norte sobre vacío y cuelga la tierra sobre nada. Guarden eso en sus cabecitas, más tarde voy a regresar a eso. Vamos al 38:5. ¿Quién ordenó sus medidas? Job 38:5, avancen un poquito. Job 38:5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? Es decir, ¿quién estableció cuánto iba a medir la tierra, cuánto iba a medir el universo? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿Qué lo sostiene? ¿O quién puso su piedra angular? Los griegos decían, es que un hombre, ¿verdad? Un gigante la está cargando, ¿verdad? Sobre su hombro. Otro dice, no, una tortuga gigante la tiene sobre su caparazón y por eso va flotando, por eso se mantiene. No, la Biblia dice que no hay nada material que la sostenga, que aparentemente cuelga sobre la nada. Salmos 93:5. Dice la palabra de Dios en Salmos 93:5, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo, ¿y qué dice? No se moverá. Apenas hace unos meses, supuestamente un meteorito iba a chocar con la Tierra. La NASA estaba preocupada porque si chocaba con la Tierra, la iba a sacar de su curso. Va de nuevo. Muchos asteroides, muchos meteoritos han estado a punto de chocar con la Tierra. Y la NASA, ¿qué dice la NASA? ¡Ey, tengamos cuidado! Porque si llega a chocar con la Tierra, ¿qué va a hacer? La va a sacar de su curso. Y quizás muchas veces nos preocupamos. ¿Y qué tal si pasa eso? No, no te preocupes. La Biblia dice que Él tiene un poder tan grande, tan magnífico, que afirmó el mundo de tal manera que dice que no se moverá. Así que podemos irnos a dormir tranquilos hoy en la noche, con la seguridad de que mañana este mundo va a permanecer en su mismo lugar. ¿Por qué? Porque hay un Dios que es poderoso, que lo mantiene intacto, que lo mantiene en orden, que lo mantiene en armonía y que mantiene la vida. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 17, por favor. Hablando de Jesucristo, que es Dios. El punto es, Dios no solamente fue creador, sino es sustentador, es decir, Él mantiene en orden, en armonía, mantiene la vida. Tú y yo estamos vivos hoy porque Dios nos está dando vida. Me encanta lo que leímos en Salmos. Él reina, Él se viste de poder, de magnificencia. Dice Colosenses 1:17, y Él, hablando de Jesucristo como Dios, Colosenses 1:17, y Él es antes de todas las cosas, es decir, Él es eterno, Él existe desde siempre, por siempre y para siempre. Él no tiene principio, no tiene fin. Él es antes de todas las cosas. Dice Colosenses 1:17, y todas las cosas en Él, ¿qué dice? Subsisten. Hermanos, quiero que vean mi Biblia. ¿Por qué esta Biblia, por qué las hojas no se caen a pesar de que yo hago esto? Porque hay una pasta, están pegadas. ¿Por qué si yo estoy leyendo esta página y paso a la otra,
puedo con absoluta confianza dar la vuelta sabiendo que la idea continúa y así sucesivamente hasta terminar, porque alguien, el fabricante de este libro, de esta Biblia, ¿verdad? Para que tuviera orden, para que tuviera armonía, puso todo en su lugar. Eso es lo que está haciendo Dios con el mundo todos los días. En la medida en la que yo use este libro, lo use más. En la medida en la que este libro yo lo use más y más y más, puede entonces llegar a despegarse y quizás perder algunas hojas. Pero el mundo permanece intacto en su lugar, porque hay alguien que lo está sosteniendo. Ahora, ¿qué te hace pensar, hermano, hermana? Hermanos que están en la transmisión o amigos que están en la transmisión, ¿qué te hace pensar en esto? ¿Puede una persona confiarle su vida, su seguridad a cualquier persona? Yo creo que no. ¿Tú a quién le confiarías tu vida? Pues a alguien que pudiera responder, que te pudiera cuidar, que te pudiera brindar seguridad, confianza. Pero los seres humanos a veces prometemos algo que no podemos dar ni hacer. Pero como seres humanos podemos darle nuestra vida a Dios, confiarle nuestra vida a Dios, porque si Él puede tener en armonía todo el universo infinito, que comparado con la insignificancia de mi vida, entonces puedo dormir tranquilo sabiendo que mi vida está en sus manos. ¿Tienes hoy alguna preocupación, alguna aflicción, algún problema, alguna necesidad? ¿Algo te está quitando, te está robando el sueño? Acércate a Dios. Pon tu vida en sus manos, pongamos nuestra vida en sus manos con la confianza de que Él puede traer la armonía que nos está faltando. Él puede traer la seguridad que necesito. Él puede darme la tranquilidad que mi alma está buscando y la confianza que me puede hacer vivir confiado en que Él tiene el control de mi vida. Porque Él es sustentador de todo y de todos. Dice Hebreos, vamos a regresar al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: entonces todo en Él subsiste, todo en Él se mantiene en armonía. Y la misma idea está en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria, está hablando de Jesucristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesucristo, que es Dios, vino al mundo a morir por nuestros pecados, para que todos aquellos que estamos perdidos en el mundo, confiemos en Él, le pidamos perdón por nuestros pecados, lo invitemos a morar a nuestro corazón, nos redima, nos limpie, nos salve con su sangre y tenga también el control de nuestras vidas. Pero si estamos hablando de la Biblia y la ciencia habla de un comienzo hace 15,000 millones de años, ¿qué dice la Biblia al respecto? Bueno, déjenme decirles que la Biblia no establece una fecha, pero podemos aproximarnos con la ayuda de la ciencia y con la ayuda de la Biblia también. Por ejemplo, dice la ciencia, dicen los científicos, y esto está comprobado, que cada año, aproximadamente 5,200 toneladas de polvo espacial cae sobre la Tierra. Los meteoritos, las estrellas, ¿verdad?, que están desintegrándose, están generando polvo, y ese polvo, 5,200 toneladas, caen todos los años sobre la Tierra. Si la Tierra tuviera 15,000 millones de años, el polvo que ha caído sobre la Tierra ya tendría varios metros de altura y los seres humanos ya nos habríamos ahogado en él. Eso significa entonces que la Tierra no puede tener
15,000 millones de años. Usted salga a la calle y vea qué cantidad de polvo hay. ¿No le estorba para caminar o sí? No. La Tierra entonces no puede ser tan vieja. Cuando el hombre llegó a la Luna, se creía que debido a la cantidad de polvo en la Luna, que debido a la antigüedad del universo, el hombre se iba a sumir también en ese polvo. Pero apenas alcanzó a verse su huella. No puede ser tan vieja la Tierra entonces. Hermanos, al ritmo en el que crece la población, al ritmo en el que los seres humanos nos reproducimos, si el hombre, ¿verdad? Aquí hay varias teorías. La teoría, digamos, más aceptable dice, bueno, el universo tiene un origen hace 14,000 millones de años, pero el ser humano debe tener unos 200,000 años. Bueno, todavía se van un poquito más pequeño. Vamos a aceptar esa teoría científica. Al ritmo que el ser humano se multiplica, si el ser humano supuestamente evolucionado surgió en la Tierra hace 200,000 millones de años, ya no cabríamos en la Tierra. Porque la dinámica de población que mide el nacimiento y la muerte, haciendo un cálculo matemático hacia el pasado, dicen, ahorita viviríamos unos encima de otros. Literalmente no cabríamos. Entonces, la Tierra no es tan vieja, el hombre no es tan viejo. El Sol pierde aproximadamente 4 millones de toneladas cada segundo. La ciencia dice que el Sol pierde 4 millones de toneladas cada segundo. De tal manera que el hombre de ciencia dice que el Sol no pudo haber tenido un principio mayor a 10,000 años. ¿Sí me van siguiendo? Ya disminuimos de 15,000 millones a 200,000 y ahora a 10,000. Y la Biblia dice que cuando se creó el cielo y la tierra, antes de que el hombre existiera, lo que vino a existir primero es el sol y la luna. Entonces, como que no hay lógica, ¿no creen ustedes? Ahora, estos datos que yo les estoy diciendo los pueden encontrar en un libro de ciencia, los pueden encontrar, chequen, googleen, como se dice hoy en día, no son datos inventados. La intensidad del campo magnético de la Tierra, dicen los científicos, marca un inicio, una vida de no más de 10,000 años. Dicen que a ese campo magnético le faltan aproximadamente 2,000, es decir, tiene como 8,000 años. Si como el hombre de ciencia ha descubierto el campo magnético de la Tierra no tiene más de 8,000 años, vamos a ver qué dice la Biblia. La Biblia, hermanos, hasta el diluvio, marca aproximadamente 1,600 años. Hasta la venida de Jesús aproximadamente marca 5 o 6,000 años. Jesús vino hace 2,000, 8,000 años. ¿Sí van conmigo? De acuerdo a la Biblia, el hombre, este planeta, este universo, no tiene más de 8,000 años. Por eso es que ante estas pruebas fehacientes, el hombre de ciencia dice que lo que hasta el día de hoy se había venido creyendo empieza a derrumbarse, empieza a caerse. Y aunque el hombre de ciencia en sí no nombra a Dios, no acepta la Biblia,
Lo que sí está diciendo es, esto no es tan viejo como creíamos. Y entonces yo voy a la Biblia, a la fuente de la verdadera sabiduría, que dice que con sabiduría Dios estableció la tierra, la fundó, la mantiene en orden y en armonía. ¿Sí van conmigo? Y entonces, en este universo, en este mundo, en este planeta Tierra, hermanos, Dios ha hecho algo muy importante. Dios ha establecido las leyes que gobiernan la tierra. Vayan conmigo a Proverbios capítulo 3, versículo 20. Isaac Newton, uno de los descubridores, ¿verdad?, de las leyes, y muchos otros hombres de ciencia han aprendido a descubrir cómo funciona la tierra, pero no atinan a decir cómo surgieron esas leyes, quién las estableció. La Biblia dice que fue Dios quien lo hizo. Proverbios capítulo 3, versículo 20 dice: con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. ¿Qué significa este versículo? Dicho en palabras más sencillas, ¿verdad?, es que con su conocimiento hizo brotar lagos y ríos y dejó caer la lluvia. Además, dice la palabra de Dios en Jeremías en Job capítulo 28, versículo 26. Él funda la tierra, divide los abismos para que haya ríos, para que haya lagos, para que haya mares, destilan rocío los cielos, es decir, cae lluvia para traer vida sobre la tierra. Dice Job capítulo 28, versículo 26. Job 28, 26. Cuando él dio ley, ¿qué dice? A la lluvia y camino al relámpago de los truenos. El hombre de ciencia dice que si tan solo lograra saber el camino que un relámpago va a seguir, podrían atrapar esa energía suficiente para alumbrar una ciudad completa. El problema es que no pueden. Pero Dios le ha establecido un camino. Ahorita allá afuera, hermanos, está lloviendo porque Dios estableció leyes y tiempos en los cuales cae lluvia, hay truenos, hay relámpagos. Jeremías 5:22. ¿Por qué tenemos que honrar a Dios? Porque Dios es el que ha establecido las leyes. La lluvia, el sol, el aire, los truenos, los relámpagos, cómo crecen las plantas, cómo se multiplican, cómo crece el ser humano, cómo se desarrolla, cómo vive. Él ha establecido todas esas leyes en nuestra mente, en nuestro corazón, en el caso de los seres humanos. Dice Job capítulo 5, versículo 22. ¿Algún día has ido al mar? ¿Has tenido la oportunidad de ir al mar, particularmente cuando está embravecido, cuando está picado? Recuerdo una de las primeras ocasiones cuando mi familia y su servidor pudimos ir al mar. Estábamos en Colima, ¿verdad? No podíamos dormir de lo inquietante. Nos hospedamos en un hotel que está casi sobre la playa. Es inquietante, es impresionante cómo en la noche se oyen las olas, cómo golpean en la tierra. Te da temor y dices, no, yo no me duermo, ¿eh? Y aunque quieras dormirte no puedes. Es impresionante cómo se escucha. Dices, ¿a qué hora se va a salir una ola, verdad? Y va a arrasar aquí con el mar. Es impresionante, pero ¿por qué no se sale? ¿Por qué no se va? ¿Por qué regresa? Dice Jeremías 5:22. A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual, ¿qué dice? No quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no lo pasarán. Qué maravilloso. Dice Dios, ¿no vas a temerme a mí? ¿No vas a temerme a mí? ¿No vas a honrarme a mí que hago todo esto? ¿Que he establecido esas leyes? ¿Que he hecho todos estos principios? Claro que sí, porque Dios es el creador y sustentador de todo. Dice Jeremías, ya están en Jeremías, vamos al 31:35. 31:35.
Estoy viendo suficientes pasajes porque quiero que veamos que la Biblia tiene suficientes bases para indicarnos, para enseñarnos con claridad cómo Dios es el creador, es el sustentador de todo. Dice Jeremías 31:35, así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para la luz de la noche. Hoy el ser humano ha logrado crear un mapa de las estrellas, hermanos. Cada una está en su preciso lugar y movimiento porque Dios las estableció así. Que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos, ¿qué dice? Es su nombre. Si faltaren estas leyes, ojo, si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. ¡Ah, qué maravilloso! Israel podía confiar en Dios, porque nadie iba a violar sus leyes sobre la creación y nadie iba a poder romper las promesas de Dios. Hermanos, nosotros hemos creído en las promesas de Dios, en la palabra de Dios. Así como nada puede romper las leyes que rigen la tierra, que rigen el sol, que rigen la luna, que rigen las estrellas, nada puede romper las promesas de Dios. Nada puede estorbar las oraciones de Dios. Hay iglesias, hay pastores, hay cristianos que dicen, no, es que tienes que orar en lenguas para que Satanás no estorbe tu oración. Discúlpame, pero nadie puede estorbar la oración. Nadie puede tapar el oído de Dios para no escuchar. Dice su palabra en el libro de Daniel que nadie puede poner la mano enfrente de Dios para detener su obra y decirle, ¿qué haces? Por eso un consejo para la vida diaria es que todos los días que tú y yo salimos a la calle, adoremos al Dios que es creador de todo, ordenador de todo. Dice el 33, 20 y 21. Jeremías 33, 20 y 21. Estoy llegando casi al final. Jeremías 33, 20 y 21. Así ha dicho Jehová: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. Atención, hermanos. ¿Por qué Dios estableció todas estas leyes, hermanos, que gobernaran la tierra? Para que cuando el hombre se viera a sí mismo en aflicción, en problemas, en necesidades, en angustias, y se preguntara, ¿Dios puede realmente ayudarme? ¿Dios puede realmente tener el poder de escuchar y responder mi oración? Tú voltees a ver el universo y digas, siempre hay luz, siempre hay noche, siempre hay sol, siempre hay lluvia. Esto no ha faltado nunca. Y así como Dios no ha faltado a su palabra de que todo llega a su hora va a responder tu oración y la mía. Va a mostrar su gracia, su poder, su cuidado, su misericordia. Este universo solamente existe, hermanos, no para ser adorado. Lamentablemente el hombre empezó a adorar el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios del relámpago, el Dios de los valles, el Dios de las nubes, el Dios de esto. No, Dios no creó esto para ser adorado, sino para que esto nos llevara a adorarle a Él, que es el creador de todo esto. ¿Sí? Porque detrás de todo ese funcionamiento hay un solo Dios, no una multitud de dioses, un solo Dios, un solo sustentador que con sabiduría lo hizo. Dice Génesis 8:22. Vamos a regresar a Génesis capítulo 8, versículo 22. Y quiero que observemos en cada versículo, si faltares, este es mi pacto, esto es lo que yo hice. Dice Génesis 8:22, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Es decir, mientras eso esté establecido, no va a faltar nada.
Hermanos, estamos sintiendo ya el calor. Quiero que observen la imagen que está al frente. Estamos ya sintiendo un calor muy fuerte. ¿Por qué, hermanos? Porque ya va a entrar la primavera. Porque hay primavera, verano, otoño e invierno. Porque Dios creó este mundo con una inclinación a ciertos grados, con la capacidad de rotar sobre su eje, de moverse a través del sol, no solamente para que haya día y para que haya noche, sino para que en la medida en la que se está o alejando o acercando al sol, haya estaciones del año que van a beneficiarnos en el cultivo, en la siembra, en el cultivo, en la cosecha, en el nacimiento de los animales, en nuestro propio desarrollo, para dormir, para descansar. Pero no solamente estableció las leyes, hermanos, entonces, en la tierra. Por supuesto que estableció las leyes en todo el universo. Dice Amós capítulo 5, versículo 8, aún más allá, donde no podemos ver, hay leyes. Voy a volver a decir algo que he dicho muchas veces. Yo creo que me voy a morir y no voy a poder cumplir ese sueño, hermanos. Y ese sueño es un día poder tener un telescopio. Si tú y yo tuviéramos un telescopio, hermanos, hermana, y pudiéramos ver el universo más allá del sol, más allá de nuestra atmósfera, no encontraríamos un caos. No encontraríamos un caos, encontraríamos un orden hermoso. Un funcionamiento perfecto. Entre más el hombre mira el universo, más se queda extasiado. Entre más el hombre puede mirar, puede descubrir, puede fotografiar, puede videograbar, puede comprender el universo, se queda con la boca abierta, estupefacto, admirado. No hay palabras para describir. Muchas veces la paz que se siente de ver la armonía en el universo. Dice Amós 5:8. Buscad, Amós 5:8. ¿Están allí? Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión. Y vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como la noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Job capítulo 9, versículo 9. Job capítulo 9, versículo 9. Dicen los hombres de ciencia que en el universo hay aproximadamente 100,000 millones de estrellas. 100,000 millones de estrellas. El hombre tiene 100,000 millones de neuronas en su cerebro. Ambas cosas las hizo Dios. Dice Job 9:9, Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Igual Job 38:31. Job 38:31. Insisto, estamos viendo suficientes versos porque quiero que tengamos suficiente base bíblica. Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión. Es decir, tú podrás detenerlos, podrás atraparlos, podrás hacer que no cumplan con su movimiento, con el lugar donde deben de estar. La respuesta es no. Isaías 40:22. Escuchen, hermanos, escuchen, es mejor escuchar. Isaías 40:22. Él está sentado sobre el círculo de la tierra.
El ser humano todavía no, hermanos, Galileo Galilei todavía no descubría el telescopio. Todavía no se atrevía a decir que era redonda. Pero ya la Biblia decía en Isaías 40:22, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tierra, ¿qué dice? Para morar. Escuchen, este verso lo voy a leer, escuchen, quiero terminar con Proverbios. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Conclusión, dice Amós, busca al hacedor de todo ese universo. ¿Quieres adorar a alguien? No adores a tu novio, a tu novia, a tu esposo, a tus hijos. No, adora a Dios. No adores un ídolo, una imagen, un artista. Adora a Dios. ¿Quieres adorar a alguien grande, poderoso? Adora a Dios. Dice Amós, al que hizo las Pléyades, la Osa, el Orión, al que creó el universo, al que con poder se ha vestido de magnificencia. Él, les dice la palabra de Dios, es el Rey de gloria. Que Dios los bendiga.